Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Protege tu empresa de los ciberataques. Adelante, por favor, con el audio. La nota en No Negociable. En la era digital, los fraudes cibernéticos se han convertido en una amenaza constante para las empresas y emprendimientos. Planteemos el siguiente caso, en el que tu empresa, después de años de esfuerzo y dedicación, es víctima de un fraude digital que compromete datos sensibles y causa pérdidas económicas significativas. Esto le sucedió a Sony PlayStation Network en abril del 2011. En este atentado resultaron comprometidos nombres, correos electrónicos, datos de acceso y otros datos personales de unos 77 millones de personas con cuenta en PlayStation. Y este servicio dejó de funcionar durante una semana entera. Inclusive, en ese momento, la empresa japonesa no descartó la posibilidad de que los datos bancarios de sus usuarios hubieran sido también robados. Esto nos demuestra que los ciberataques no solo afectan las finanzas de una empresa, sino que también pueden dañar su reputación y la confianza de sus clientes. La ciberseguridad hoy en día es tan importante que hasta los estados buscan protegerse de los temidos hackers, tal y como Nicolás Maduro anunció en uno de sus meetings. Felicito a los técnicos de las telecomunicaciones de Venezuela y del CNE que lograron despejar un hackeo brutal que pretendía impedir que el pueblo de Venezuela tuviera sus resultados oficiales. Terminamos esta nota dejándote con la siguiente pregunta. Amigo emprendedor, ¿está tu empresa realmente preparada para enfrentar esta amenaza? La nota en No Negociable. Bien, amigos, estábamos escuchando La Nota aquí en tu programa No Negociable. En el programa del día de hoy estamos abordando el tema Protege tu empresa de los ciberataques y ya nos encontramos en los estudios de Betel con el especialista del día de hoy. Él es Daniel de Pierola de Madalengoitia, Key Account Manager en la empresa ESET, empresa líder en seguridad digital para empresas y hogares. Él es ingeniero, especialista en seguridad e informática. Un placer tenerte en el programa, Daniel de Pierola. Muy buenas tardes. Un placer, muy buenas tardes. Ante todo, agradecerte por el espacio y, claro, agradecer también a todas las personas que están conectadas el día de hoy para poder, llevarse un mensaje que es bastante importante, que es sobre el tema de los delitos informáticos que están habiendo, de los robos. Excelente. Así es, Daniel. Queremos preguntarte, ¿a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de ciberataques? Bueno, básicamente hablamos sobre la vulnerabilidad que pueda tener una empresa producto de ciertas condiciones, como por ejemplo, que no esté correctamente protegido. Por ejemplo, que no cuente con actualizaciones de seguridad al día, que tenga básicamente su información expuesta, la cual al final los ciberdelincuentes la buscan. ¿Cuál es el fin básicamente de buscar esta información, esta data? Sabemos que pues la información al final del día, estos datos son el pilar del crecimiento de una empresa y su sostenibilidad. Esos datos pueden ser desde logísticos, contables, financieros, base de datos, datos de clientes también, hasta inclusive secretos o fórmulas de la misma empresa que guarda con recelo, ¿no? Exacto, se me viene a mente algo muy interesante. Recuerdo hace años estaba haciendo un trabajo de la universidad y me estaban ofreciendo venderme una base de datos para que pueda yo consultar con esas personas, pero no solo eso. Hemos visto en algún dominical de vez en cuando que entran a las cuentas de los clientes, que hackean las cuentas, que hasta incluso vacían las cuentas financieras. Y bueno, eso causa muchísima preocupación, no solamente en los bancos, que son los grandes, las grandes empresas, sino sobre todo los micro y pequeños empresarios, porque en fin, los bancos de repente podrían pagar con mucha más holgura un sistema de seguridad, pero los micro y pequeños
pequeños empresarios también cómo pueden proteger a sus clientes de estos ciberataques. Así es, y justamente como dices, esto en realidad no está exenta a una empresa por más pequeña que sea o grande. De hecho, en los últimos reportes, el 30% de empresas de Latinoamérica han sufrido al menos un problema de seguridad, siendo estas una de cada 5, como lo más crítico, que han sido atacadas sin siquiera saberlo. Y eso es justamente porque no han tenido una alerta, no han desarrollado, por ejemplo, lo que viene a ser su área de TI. No han hecho las inversiones correctas, no han hecho capacitaciones de seguridad del personal. Es más, hoy por hoy ya ni siquiera se solucionan estos problemas con tan solo capacitaciones. Hoy por hoy se tienen que planificar escenarios reales pero controlados para ver cómo se desenvuelve el personal con relación al uso de las herramientas que le dan, con relación al un correcto manejo en la Internet. Cuando hablamos del TI estamos hablando de las tecnologías de la información. Así es. Entonces me dices que también las microempresas pues son bastante atacadas, no Por solamente supuesto, las claro grandes que sí. empresas. Amigos, queremos darle la bienvenida a nuestro compañero, también a nuestro partner acá en el estudio de No Negociable en Betel Radio, Jorge de Lama. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Daniel de Pierola? ¿Cómo está? Jorge, mucho gusto. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jorge. Estimado, quisiera saber qué papel podrían jugar los contratos de acuerdo de confidencialidad o los contratos o establecer ciertas cláusulas laborales en las empresas para poder reducir o mitigar el riesgo, porque entiendo que el riesgo nunca desaparece de un ciberataque, sobre todo porque, para que los amigos lo entiendan, si un ataque físico de una persona a otra tampoco no se puede controlar, mucho menos un ataque digital, reducirlo al mínimo, ¿no? O que no existan. Entonces, ¿qué papel podrían funcionar o podrían jugar estos contratos o cláusulas que podría tener con los trabajadores? Claro, lo primero que se tiene que entender es que los ciberdelincuentes, para acceder a la información, se valen de estrategias sofisticadas. Estos ciberdelincuentes, cuando ingresan a las plataformas, pueden convivir allí en los sistemas por muchísimo tiempo. Es más, hacen trabajo de investigación, trabajo de espionaje, socavando, sacando datos, para al final perpetrar su ataque, ¿no? Esto, por ejemplo, una modalidad bastante recurrente, que es el phishing, que básicamente lo que hace es, o consiste, mejor dicho, en la suplantación de identidad de organismos públicos o compañías, básicamente enviando correos electrónicos con enlaces falsos para acceder a estos enlaces falsos a fin que, bueno, ingresen y pues les roben al final el dinero, en el peor de los casos, o datos importantes, ¿no? Entonces, para poder, ya entendiendo esto, ¿no? Cómo operan estos ciberdelincuentes, tanto en la parte de software como también en la parte de hardware, que de repente no teniendo al día ciertos equipos o ciertos equipos descubiertos que no han sido protegidos, no han sido tomados en cuenta, son puntos vulnerables. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa es asesorarse con un ente especializado. 2, invertir. Tiene que hacer una inversión en el área de desarrollo de TI, contratar al personal capacitado que básicamente los ayude a estar monitoreando constantemente el comportamiento de los trabajadores, brindar capacitaciones, como también ya lo habíamos comentado antes, capacitaciones, charlas, y que vayan de la mano con escenarios reales que permitan evaluar al personal en el día a día. Establecer políticas de seguridad, de control, también es otro principio fundamental, y contar con soluciones de seguridad instaladas en los equipos, ¿no? Soluciones de seguridad que ayuden a la pronta detección, ¿no? Tengo una especie de siempre he tenido una curiosidad. Los ciberdelincuentes siempre son gente que está, digamos, en la marginalidad, porque siempre se nos ha pintado que son nerds que están en las películas, ¿no? Nos pintan a los ciberdelincuentes como nerds que están metidos en su casa. Pero la pregunta es, ¿ha visto o conoce casos alrededor del mundo donde las mismas empresas se han intentado robar información, tal vez no directamente a través de alguien, a otra empresa? Claro, por supuesto. Esto se conoce como spear phishing y es un trabajo que consiste en ingeniería social. Socavar información directamente desde adentro, desde el núcleo de una empresa, y filtrarla. Por ejemplo, haciendo contacto, como nosotros lo llamamos, ¿no? Es un trabajo sofisticado que apunta a ir a las cabezas, apunta a ir a las personas que tienen el mayor rango, el mayor poder en la empresa, los peces gordos, por así decirlo.
Entonces, básicamente es un ataque dirigido, focalizado, que puede ser tanto desde fuera, con el tema de un correo malintencionado como phishing, una amenaza, ¿no? Engañosa, como también desde adentro mismo, haciendo contactos y haciendo que la información salga. Claro, entiendo eso. Daniel, no puedo evitar preguntarte, ahora que Jorge justo trataba de ver este tema de cómo pueden captar incluso los datos, no solamente de estas empresas grandes, pero recuerdo que hasta el mismo Mark Zuckerberg de Facebook ha tenido problemas por eso, porque no hay protección de datos personales. Supuestamente toda la información que nosotros hacemos, lo que buscamos, lo que consumimos y todo eso, realmente somos el producto. Esto se vende a otras empresas que nos ofrecen los productos y servicios. Bueno, ¿cómo ves la regulación de eso? Bueno, básicamente, y yendo de cara hacia lo personal y hacia las conductas que los usuarios deberían tener al momento de navegar por Internet, los mismos empresarios, los mismos colaboradores inclusive, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con quién se comparte esta información, con quién se establece vínculos. Por ejemplo, no compartir información libre a través de redes sociales, exhibirse más de la cuenta, dejar datos expuestos que puedan ser utilizados después para hacer contactos a estas personas y eventualmente poder llegar a ellas y sacarles más información, ¿no? De hecho, pues, como vemos, es un trabajo de ingeniería bastante agudo, y ese trabajo de ingeniería consiste en analizar y trazar los movimientos de las personas dentro de las entidades también, como, bueno, los externos, ¿no? ¿Y conoces, Daniel, cuáles son las responsabilidades legales que puede acarrear en una empresa el no tener bajo control los datos personales? Y también, ¿cómo estamos en el Perú con respecto a otros países? Quizá hayas visto la experiencia comparada. Claro, hay una ley de protección de datos. De hecho, en verdad, cabe resaltar que es bastante importante que una empresa cuide los datos de terceros, porque se podría meter en un problema legal serio. Y no solamente hablando de problemas legales, hablamos de la reputación misma de la empresa, ¿no? De hecho, los usuarios confían en brindar su información a tal entidad, ¿no? Para que al final estos datos sean resguardados y sean protegidos, ¿no? Entonces tiene que haber un filtro y un control y un compromiso por medio de las empresas para poder proteger esta información. ¿Usted está viendo si es que estamos tomando conciencia de esto como se debe? Lo digo porque para que la gente lo entienda. Nosotros ya estamos en la revolución 4G. O no 4G, la cuarta revolución industrial, se conoce a nivel de industrial en las empresas. Y esto significa que se van a aplicar tecnologías de la cuarta revolución, entre ellas el Internet de las cosas. Que significa que va a estar conectado todo. Es más, ya hay una mina en el Perú que maneja sus camiones, sus volquetes a partir de un sistema centralizado donde no necesita conductor. Y así va a haber con el tema de los drones a la hora de investigar. Bueno, yo en el tema minero tengo experiencia, entonces va a haber a la hora de investigar recursos, se va a hacer con drones, todo se va a analizar así para reducir el impacto de los accidentes laborales. Es decir, reduce el impacto porque ya no hay ninguna persona. ¿Y eso qué significa? Que lo más importante va a pasar de la seguridad del trabajador, porque ya no va a estar allí en esos trabajos riesgosos, a la seguridad de tu base de datos y de cómo funciona tu sistema a la hora de controlar los camiones, a la hora de controlar tus drones, a la hora de almacenar tu información, de procesarla, de resguardarla. Porque si un dron, por ejemplo, entra a una galería minera y empieza ya a mapear los recursos y va a tener la forma de cómo mapear los recursos, esa información va a ser vital para la compañía. Correcto. Crucial para la compañía a la hora de desarrollar su plan. Y si otra persona se entera, o la competencia se entera, o un grupo que esté en contra de esa empresa se entera, lo que va a terminar pasando es que va a generar estrategias para poder evitar que esta empresa crezca. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿se está entendiendo que en el Perú, a nivel del gobierno y a nivel de particulares, que estamos entrando a la revolución industrial, que ya estamos en la cuarta revolución industrial, no estamos entrando? Si el Perú no la ha visto, no importa porque le va a pasar por encima. Pero lo que quiero decir es, ¿usted ha visto que se está tomando esa importancia de vida en función a esa situación en la que estamos? ¿O todavía la gente como que lo ve como un tema, bueno, accesorio, como un lujo, como algo más, un plus? ¿O estamos viendo que es algo nuclear en el Perú, tanto a nivel estatal o a nivel de privado? Claro, ciertamente hay mucho que trabajar en ese sentido, porque cuando hablamos del Internet de las cosas, hablamos de ciertamente hardware conectado a una red. Ahora, si esta red no está correctamente monitoreada, sería muy fácil acceder
a esos periféricos. Sería muy fácil acceder a ese hardware, sería muy fácil acceder a las cámaras y tomar las grabaciones de allí, sería muy fácil acceder a los dispositivos biométricos, sería muy fácil acceder a los controles de puertas y bueno, en fin, tantos accesorios que nosotros vemos Claro. que están interconectados, ¿no? Entonces, justamente por eso y para poder proteger esos dispositivos y no dejarlos de lado, siempre hay que estar bueno, el entorno tiene que estar correctamente actualizado, ¿no? Eso incluye actualizaciones de sistemas, no dejar ningún hardware al olvido. Por ejemplo, ¿hacia dónde se están conectando? Ese router, por ejemplo, es demasiado obsoleto, hay puertos abiertos, hay puertos que hay que cerrar. ¿Quién está viendo eso, no? ¿Hay algún firewall que podemos instalar como medida preventiva, una capa más de seguridad, ¿no? Un inspector de red, por ejemplo. Y esto es algo importante. Por ejemplo, nuestros productos cuentan con ese servicio de inspector de red que permite analizar en tiempo real quiénes son los que están dentro de nuestra conexión y poder bloquearlos en tiempo real en caso de que sea algún IP o alguna dirección que no es conocida, ¿no? Ok, interesante. Daniel, en el Perú entonces tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, Correcto. eso principalmente. Pero además, para que nuestros amigos nos entiendan cuando hablamos de software, son los programas, ¿no? Y cuando hablamos de hardware es de los equipos. A ver si nos comentas un poco más de eso, lo que hay que proteger de los ciberataques. Claro que sí. De cara a lo que es software, se recomienda grandemente que, primero, estén actualizados. Segundo, que sean originales. Y eso es una gran debilidad en el país. Hay muchos usuarios que hoy en día, hasta la fecha, siguen utilizando programas clandestinos, programas piratas, como es su nombre. Inclusive, en el último reporte que hemos sacado, el 80% de ataques de robo de información y explotación de vulnerabilidades fue a causa de un parche que ya había sido corregido hace mucho tiempo en lo que es la suite de Office. Explíquele a la gente, por favor, qué es un parche, porque yo sí lo entiendo. Claro. Uno que está familiarizado con la computación lo entiende, pero ¿qué Claro es que un sí. parche? Básicamente, un parche es una parte de un código de computacional o del software del programa que viene ya con las correcciones y las alineaciones para corregir las vulnerabilidades, para hacerlo mucho más sencillo. Son ok. actualizaciones que van corrigiendo ciertas vulnerabilidades en el día a día de los programas. Daniel, pero esto también quiere decir lo que acabas de mencionar, el hecho de usar programas piratas, por ejemplo, los que compran el Office de la Avenida Wilson, Sí. ¿están en peligro del robo de sus datos personales? de Están en ciberataques? peligro. Están en peligro porque básicamente, como les comenté, los ciberdelincuentes siempre se basan en cogerse de vulnerabilidades. Y qué mejor vulnerabilidad que un programa que ya no se actualiza, que no se puede actualizar porque Claro. no es un programa genuino, no Claro, recibe claro. actualizaciones por parte de la marca. Eso es en cuanto al software. Eso y es en cuanto al hardware, Y en cuanto al hardware, también, bueno, el hardware en realidad se cuida mediante el software, sí es correcto, la parte al menos la arquitectura computacional, salvo que estemos hablando, por ejemplo, de lo que son terminales, puntos Ya. de red, routers, en donde sí hay que estar viendo si es que no se tiene que hacer una configuración manual de algún puerto que se tenga que cerrar, por ejemplo, o en el peor de los casos, hasta descartar ese router, porque hay usuarios, por ejemplo, que conviven con un router demasiado antiguo. Ya. Fue el router que les colocó su operador y nunca lo cambiaron, nunca migraron, siguieron con esa misma máquina ahí, esa máquina ya está obsoleta. Y Ya no entonces, recibe más parches de seguridad, no hay actualizaciones, la marca lo tiene desatendido, entonces Y ahora es posible, mucha gente nos puede decir, ¿no? Como yo en mis tiempos, decía, es muy caro comprarme yo el Office completo, ¿no? Porque eso también compras la computadora venía con su Office, ¿no? Venía, antiguamente ya. sí. Ahora creo que ya la gente tiene que preocuparse un poco menos de eso porque ya los programas están en la nube y te dan las actualizaciones en la nube, ¿no? El Office ya tiene un Microsoft 365, creo, Claro, un Office en la 365, nube. Entonces, y entonces ya prácticamente te suscribes al programa. claro. Entonces ya no es un pretexto, puede decir que te vas a comprar un programa de $300, ¿no? Simplemente es una suscripción por lo que tú vas usando y por las herramientas que tú quieres. Así que es. creo que ya no es excusa para estar diciendo, oye, sabes que ya no voy a comprar. Hasta el AutoCAD, estuve viendo AutoCAD y las suscripciones son mucho más económicas de lo que era el AutoCAD cuando no había este tema de suscripciones en la nube. Entonces, me parece que la gente tiene que tomar en cuenta lo que se está diciendo aquí, porque ya no es como antes donde el tema de que lo que permanecía en tu computadora se queda en tu computadora. Yo creo que ya hemos pasado al tema de que de todas maneras ya hasta uno acepta que hay un porcentaje que ya alguien lo debe tener por ahí y que tal vez
no eres tan importante como para que te lo saquen, pero en algún momento podría salir, no lo sé. Estamos en una situación entonces en la cual todavía estamos a tiempo de tomarle importancia a esto. ¿Qué debería hacer el gobierno para el gobierno mismo, y le cuento mi pregunta, no sé si es ciberataque, pero sería este tema. Los servidores del gobierno están en Estados Unidos. Entonces, los servidores nuestra información está en servidores que están en Estados Unidos, porque es normal que los servidores estén en unos países por un clima o por impuestos, ¿no? O por seguridad física, ¿no? Hay videojuegos que tienen sus servidores en Gibraltar, porque es más barato, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿le parece que podría haber un problema? No es ciberseguridad tal vez, pero sí de seguridad de patrimonio digital, tener los servidores en otro país, porque si Estados Unidos, estamos confiando en que sean santos, pero si Estados Unidos lo decidiese en una situación de peligro, no sé, sabes que me quedo con toda tu información, ya nosotros estaríamos como Perú sometidos a lo que ellos dicen, porque están allá. Claro, bueno, ciertamente para eso hay un convenio, unos contratos de protección de claro, información. Claro, que nosotros somos chiquititos, no unos ratones, ¿no? Claro, pero ciertamente si hubiera la oportunidad, claro, de que se pueda hacer la inversión directamente aquí para almacenar aquí la información, sería lo más idóneo, ¿no? Pero es un largo camino que se tiene por delante todavía. Es toda una infraestructura por trabajar, porque no solamente se trata del almacenamiento de la información, de los datos, sino ahora cómo los cuido, cómo protejo esa información. Claro. Y cómo la sigo actualizando y la sigo cubriendo. Exactamente, cómo se sigue actualizando. Es permanente. Es una inversión constante, en verdad. Tenemos una pregunta que nos hacen al WhatsApp de Betel Radio. ¿Qué medidas de seguridad puedo tomar para proteger el fanpage de mi empresa en Facebook? Porque hace poco me hackearon la cuenta. No se vayan, amigos, porque vamos a regresar con esta pregunta, la primera de nuestro consultorio legal. Ya volvemos. Continuamos con No Negociable. Tu consultorio legal. Amigos, regresamos aquí en tu programa No Negociable. El día de hoy estamos tratando el tema Protege tu empresa de los ciberataques. Estamos con el especialista Daniel de Pierola y hace algunas semanas ya hemos iniciado este segmento, tu consultorio legal. Y la primera pregunta que habíamos dejado antes de la pausa para nuestro invitado es: ¿qué medidas de seguridad puedo tomar para proteger el fanpage de mi empresa en Facebook? Porque hace poco me hackearon la cuenta. Bueno, básicamente para empezar una protección correcta es, antes que nada, como es un usuario doméstico, es una empresa. Es una empresa. Es una empresa, sí. El fanpage es una empresa. Bueno, básicamente en donde esté desplegando este conjunto de opciones del fanpage, en su máquina debe tener una solución de seguridad indispensable. Una solución de seguridad que le alerte en caso de que se haya filtrado alguna información, en caso de que se quiera conectar algún elemento malintencionado, por ejemplo, ¿no? Y le pueda alertar pronto. Como primera recomendación. Como segunda recomendación es tener mucho cuidado con quién se comparte la información. Claro. Con quién se está hablando. Podría ser hasta con el vecino, con el que está al costado, ¿no? Si, por ejemplo, hablaste más de la cuenta con el tema de tus contraseñas, credenciales o claves, eso podría poner en riesgo, ¿no? Hay muchos usuarios, por ejemplo, que inclusive hablando de claves, las tienen muy debilitadas. O repiten las mismas claves para todo. O repiten la misma clave para todo. Entonces ya una persona que ya entró prueba la misma clave de todos los sitios de él y claro, y son claves muy, muy fáciles de acceder, ¿no? Entonces tiene que ser una clave compleja, la medida de lo que se recomienda es que sea alfanumérica, números, mayúsculas, símbolos, letras, mientras más densa, más difíciles de acceder, ¿no? Inclusive creo que hay un programa que es un clave generator, ¿no? Que te da un power, porque a veces dicen, no, pero no se me ocurre, ya, pues guárdalas en un lugar, apúntalas y sácalas de ahí, ¿no? Sácalas de ahí y apúntalas, ¿no? Guárdalas en un papel abajo de tu cajón, no sé, y acuérdate, porque a veces también sucede que no te acuerdas, pues. O sea, dices, ¿cuál era la clave? Mira, por ejemplo, mi disco duro yo lo tengo bloqueado porque no me acuerdo la clave. El disco duro que compré hace como 3 meses.
Y yo dije, Lo cifraste. Claro, ese lo cifré. Gracias, Samuel, por decirme que lo cifre. Y no y ahora tienes no me cómo acuerdo si entrar. sé que nos vas a estar viendo. Lo estás viendo. Entonces, pero ahora seguramente me lo voy a acordar. Y va a llegar. Pero el tema es que tal vez la gente por esa razón se descuida, pues. Estoy haciendo un caso personal, ¿no? Oye, no quiero tener tantas claves. Bueno, apúntalas, pues date el trabajo de apuntarlas, guardarlas, o en un Excel, o en otro lado, guardarlas todas. O mejor memorízala. No, es que memorizarlas es el problema cuando es una clave compleja. Porque la clave compleja, va a tener números, va a tener mayúsculas, va a tener minúsculas. Y entonces, ahí está el asunto. Claro, otra cosa que también se debe incluir es un factor de doble autenticación. Eso, A veces claro. por ahí El también doble paso, ¿no? el doble paso. Muchas veces esto es omitido por pereza, porque de hecho el mismo servicio te dice y te sugiere que coloques un número telefónico adicional, que Claro. coloques un correo electrónico Claro. adicional para que puedas tener ese doble check y esa capa de seguridad. Y ahora, con respecto a lo que es guardar contraseñas, eso también podría ser algo delicado, porque ¿dónde las guardas? Claro, ¿dónde las guardas? Claro. Porque si lo guardas en un programa de Excel o una base de datos así, o un Word, Y entonces ingresan te lo allí, roban. claro. Entonces, justamente por eso hay servicios que ofrecen lo que es una bóveda de contraseñas. Oye, qué interesante. Sí, Ah, solamente mira. basta con recordar una sola que es de la misma bóveda y todas las contraseñas con sus respectivos enlaces van tú. directamente hasta allí. Y como es en la nube, no corres el riesgo de que te las roben y puedes llevártelas a donde quieras. ¿Y qué tan seguro es, por ejemplo, el Google Password Manager? Eso que ya pones tu clave y te dice, ¿la quieres guardar? Guárdala. ¿Qué tal? Claro, ¿Es efectivo? ¿Es Pero esa es tu seguro? computadora, pero si alguien entra a tu computadora, Exacto. Exactamente. ya está. O sea, si es tu computadora Ingresan personal, a tiene la que ser. computadora y ya No puede ser de está. trabajo. Tiene que ser tu computadora personal, Sí. la única. Personal. Que no la prestes a nadie, claro, porque Sí. si no alguien tienes. tiene acceso. O que tengas tu usuario con clave y que cuando se la prestes a alguien, sacas de la cuenta. Así es. Y ahí es donde entra a tallar lo siguiente. ¿Quién ve el mantenimiento de esa computadora? Por ejemplo, tengo mi técnico de confianza, ¿no? Mi técnico de confianza, bueno, le voy a dar la computadora para que la revise, para que la vea y por ahí, como dejé mis claves también guardadas, dejé mis redes abiertas, Claro. eso también es otra vulnerabilidad. Entonces son detalles, son cosas que a veces se les escapa a las personas y por ahí sale la información, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí. otra pregunta de Rebeca Moreno. Ella nos dice, recomienda que configuremos nuestras redes sociales para acceder a ellas en 2 pasos, justo lo que comentabas, ¿no? Así es, totalmente sí, recomendable, es lo que se totalmente. tiene que hacer. Así es lo que se Totalmente tiene que recomendable, hacer. aunque dé un poquito de flojera esos 2 pasos, pero Sí, en realidad pero- nos va a guardar bastante. la También ahí seguridad. tenemos otra consulta que dice, ¿cómo puedo saber si mi router viejito es un peligro o me pone en una situación de vulnerabilidad? Justamente por eso también hay soluciones de seguridad que permiten hacer un monitoreo, permiten hacer un autoataque, es más, al router, Oye, qué interesante. sí, para saber qué tan Entonces, vulnerable es. Mira, estamos Y en en base nada. a eso te da las recomendaciones y te dice, mira, tienes que hacer esto, hacer estos pasos con este router o de plano descartarlo y pedir otro, ¿no? A nosotros en el trabajo nos dan un autenticador, nos ponen una aplicación que es un autenticador. Entonces, cuando queremos entrar al intranet, aparte de poner nuestra clave, tenemos que poner el número Ir del al autenticador. autenticador. ¿Existe en internet algún aplicativo que te permite hacer autenticador de otros programas? Porque yo me imagino que este programa de donde trabajamos nosotros ya viene con el tema del autenticador, ya viene configurado con eso. Entonces, la pregunta es, ¿existen estos programas para poder aplicarlos a otros lados o solamente vienen ligados al programa de mención? Directamente como autenticador, bueno, se puede descargar un autenticador de manera independiente como aplicación y se puede añadir ahí los Interesante. accesos, pero también se cuenta con productos que se les puede dar una capa de seguridad más con una contraseña. Ya no como doble autenticador como para que llegue una clave a un correo, un teléfono, pero por ejemplo se puede encapsular, lo pongo más claro como ejemplo, la aplicación de banco en el celular. Claro. Entonces, esto puede tener un factor biométrico, ¿no? Huella, rostro, Sí, sí. y se despliega la aplicación. Pero si quiero, puedo ponerle una contraseña adicional. Basado, ok, ok. basado en ok. un programa adicional. De hecho, hay una solución de seguridad también que igual manejamos, que es estrictamente para teléfonos, para dispositivos móviles. Eso es importante, porque ya las empresas, yo tuve el tiempo de trabajar con gente de Australia, y yo te digo que ellos ya no necesitan papel. O sea, es más, los contratos los hacen con el celular. Claro. No sé cómo hacen, ¿ah? O sea, ¿por qué? Porque escribir para mí es un poquito más pesado, pero ellos lo hacen con el celular, ellos revisan los informes con el celular, bueno, eso se puede leer,
pero casi todas las documentaciones las pueden hacer con el celular. Y entonces ya no estamos hablando solamente de la PC, sino del celular. Es decir, Exactamente. todos los aplicativos que tengan, ¿no? Que funcionen o que funjan como alguna base de datos o guarden información, para decirlo en términos generales, que guarden información, tienen que estar resguardados, porque de todas maneras, tú entras a tu PC con esto. Ya bueno, mi esposa, que es más joven que yo, me enseñó cómo entrar a las PCs con mi celular, al televisor con mi celular, a todo lugar con mi celular. Entonces, inclusive todavía el Perú no ve esto, pero en Chile, por ejemplo, ya la ciudad de Santiago es una ciudad inteligente, igual que Madrid. Entonces, tú con tu celular te planificas el día, compras todo y no necesitas estar con nadie. Pero sí me han dicho que cuando el sistema, no sé si por ciberataque, pero el sistema flojea, la ciudad se paraliza. Me han dicho que una vez pasó, pero entonces yo creo que la gente tiene que entender, el gobierno tiene que entender de que estamos en una situación en la cual a este tema hay que darle la debida importancia para después no correr riesgos posteriores. Y bueno, me pregunta alguien más, nos ha llegado una consulta, ¿qué significa hacking ético? Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, básicamente esto consiste en poder hacer una simulación, una secuencia de ataques y buscar vulnerabilidades dentro de una empresa. Visto desde el lado profesional, pero justamente el término deriva de eso, ¿no? De hackeo ético, porque es tal cual lo que podría ser un malintencionado, pero para algo bueno, para poder proteger la empresa, para poder protegerse de esos ataques. Qué interesante. Nunca había escuchado hacking ético. Sí. Pero hablando de precisamente los dos pasos para la seguridad, cómo puede hacer el sector público y el sector privado, porque ambos son vulnerables a los ciberataques, también se me viene a mente que hay bancos, por ejemplo, que tienen en sus tarjetas de crédito o de débito ya no la clave de seguridad en la tarjeta, ya no. Ahora son claves dinámicas. Claves O sea, dinámicas. son claves que cambian, no siempre es la misma clave la tarjeta. Cuesta un poquito más porque hay que entrar a la aplicación, ver cuál es la clave, pero me imagino que a la larga trae muchos beneficios. Claro que sí, trae muchos beneficios, especialmente para esas operaciones inmediatas, esas operaciones en donde uno necesita transaccionar o mover una suma de dinero al momento, ¿no? Y es cuando te va a pedir la clave. Entonces, imaginemos, ¿no? Que estamos andando por ahí y viene un malintencionado, ya ni siquiera nos estamos yendo por el lado digital, sino en lo presencial, ¿no? Un hurto, por ejemplo, del dispositivo móvil. Lo primero que hacen estas personas es desplegar y ver si tienes las aplicaciones de banco ahí y qué movimientos puedes hacer con estas. Y justamente, a eso va, por estar desprotegidas, ¿no? A eso va la siguiente pregunta. ¿Qué tan recomendable es tener mis cuentas personales y las de mi empresa en mi celular? ¿Qué otras opciones me puede recomendar? Pregunta Milka Cabero. Hoy por hoy eso ya no es recomendable. Es mejor andar con 2 teléfonos de preferencia, bueno, no juntos, sino que tener en un celular todas las cuentas principales, claves, accesos principales, bancos, todo, directamente afiliado con un número, con un chip que esté bajo 7 llaves de preferencia y salir con otro dispositivo a la calle. ¡Wow! O sea, lo que inicialmente te hacía la vida más fácil, ahora te la complica un poco, no por la tecnología en sí, sino por el tema humano de querer vivir con las cosas ajenas. Ya sabes, Jorge, tienes que tener 2 celulares. No, uno imagínate, de tus claves con uno principales y otro para que salgas a la calle. No, porque hace poco te robaron el celular. Sí, pero imagínate, ¿no? O sea, imagínate tener 2 celulares y con tanto WhatsApp uno se queda así como loco, con 2 ya me... Pero los beneficios van a lo que ser habría que hacer notorios. sería no como el equipo tal, sino de repente con el chip, Claro. solo el número, para poder hacer el registro de las cuentas bancarias, ¿no? Claro, sí. Porque un número dedicado. ¿Cómo funciona? No sé si usted sabrá. ¿Cómo funciona el tema de la detección antifraude en los bancos? La detección antifraude. Sí, en los bancos. ¿Cómo es lo que funciona? Porque yo lo que tengo entendido es que ellos parecen tener un sistema de dónde tú sacas tu plata y cuántas veces sacan tu plata y parecen tener una tendencia de cómo tú gastas. Me parece. ¿Por qué? Porque porque me ha pasado, sí, que me han robado la tarjeta o se me ha perdido la tarjeta y al día siguiente recién me doy cuenta que se me ha perdido la tarjeta y el banco ya me había llamado, me había bloqueado la cuenta y me ha dicho, no, señor, usted ha hecho un consumo que no es de lo que usted hace.
O sea, Claro. me sentí que tenía un hermano mayor que me protege, pero también me sentí como que, oye, ese hermano Tiene mayor mucha se enoja conmigo. información, El día mucha que se enoje conmigo, sí, ya perdí. Bueno, en realidad, claro, basado en los movimientos, basado en el historial, basado en el comportamiento, ¿no? De cómo operas en el día a día con tu tarjeta. También es que por protección, cuando se detecta una anomalía, ¿no? Se detecta un movimiento de repente con una suma mayor Claro. o con más intentos, por ejemplo, de lo debido. Hasta inclusive, pues se puede detectar cuántas veces has ingresado mal, por ejemplo, una clave. O que estás intentando accesar. Y ahí es donde viene también cómo es que atacan los ciberdelincuentes a las empresas. Esto se llama ataque de fuerza bruta. ¿Cómo Y es el eso? ataque de fuerza bruta consiste en utilizar herramientas, utilizar programas que van a estar lanzando y generando claves, generando hasta que le Hasta que le atinen, sale. hasta que ingresan. Como ese cuadrito que te aparece para decir si eres persona o no. O como te dicen el captcha. O sea, digo que el captcha evita que haya programas que estén todo el día haciendo el ataque de fuerza. Eso quise decir, ¿no? Exactamente. Claro, y exactamente. justamente había leído que había leído que cuando te ponen las imágenes, seguramente me estoy abriendo un poco, pero cuando te ponen las imágenes de cuántas imágenes tiene un semáforo, no están viendo si aciertas, sino cómo vas. El cursor, patrón. ¿cómo lo vas? El cursor. El patrón. El así es. patrón. Porque la máquina iría de frente. El Claro. ataque de fuerza bruta iría de frente. Así es. Es más, cuando uno mismo lo hace rápido, te rebota. Ah, cada vez. Claro. Si intentas ahora hacerlo recién rápido. entiendo por qué sí. me rebotaba viendo bien. Sí, porque a veces Muy pasa ágil, hermana. Tenías que darte una vueltita. Sí, Tenía que demorarme demorarte un porque poquito. pensar un poquito más y no, Claro, que tome su tiempo. Tenemos otra pregunta de Genaro Orbegoso. Él dice, soy emprendedor, mi negocio es aún pequeño. ¿Me recomienda invertir en capacitación a mis empleados para prevenir ciberataques y reportar actividades sospechosas? Él dice que su negocio es aún pequeño, pero sí debería invertir en capacitarse contra los ciberataques. Ahora, ¿la inversión es mucha o puede para un negocio No, pequeño ser moderada de acuerdo al Se negocio? va moderando de acuerdo al crecimiento de la empresa y de acuerdo a la información, de acuerdo a los datos que va teniendo, pero ciertamente sí se requiere que hoy en día todo emprendedor tenga nociones y se pueda capacitar sobre temas de ciberseguridad. Eso va a entrar de todas maneras dentro del presupuesto de la empresa, la seguridad. Claro que sí, debería ya estar aplicándose esto como algo imperativo. Toda empresa no debería dejar al azar lo que es el tema de la seguridad de sus equipos, la capacitación a su personal, inclusive la actualización, como ya lo hemos visto, de los programas, las aplicaciones, establecer políticas de seguridad y control. Por ejemplo, tener mapeado todos los equipos, incluyendo dispositivos móviles y hasta los equipos que puedan estar siendo utilizados para trabajo remoto. Ah, claro, sobre todo eso. Sobre todo eso. Entonces, Sobre todo todo eso forma parte de una red. Todo eso que está en la red hay que estar al pendiente, qué información se fluye o se comparte a través de esto y de preferencia al momento de establecer políticas de seguridad, de limitar al personal a que pueda tener acceso a lo que realmente necesita para trabajar nada más. ¿no? Siempre va a haber un factor humano, ¿no? Por ejemplo, lo digo porque podemos poner todo eso, quiero hacer la pregunta. Y siempre el que trabaja en TI o IT es el que al final me va a revisar con el TeamViewer, que siempre lo usa, ¿no? La primera vez que usé dije, estás entrando desde no sé dónde no sé quién será, si será Roberto o quién será el que está entrando, porque antes, mucho tiempo atrás, ellos te revisaban la máquina así, teniendo la máquina, pero ahora con el TeamViewer lo que hacen es, te dan un código, tú lo abres y ellos empiezan a manejar tu máquina desde otro lado. Sí. ¿Ya? Así es. Y entonces, el asunto es que siempre al final pareciera que es con el TI o el que te va a arreglar, con quien la empresa tiene que tener las mayores providencias. Claro, es el vínculo primario. Claro, es a él Es con el el vínculo contrato tiene primario. que ser fuerte Sí. con él, ¿no? Claro que sí. Y ahora justamente que mencionaste lo que es el tema del escritorio remoto y las conexiones remotas, hoy en día también se está recomendando que se use una VPN. Ah, mira. Una VPN, así es. ¿Nos Básicamente. explicas qué cosa significa Para- la para- VPN? Claro por que sí, favor? una VPN es una máscara que te permite navegar de manera incógnita, de manera protegida, cifrada, y poder establecer una conexión de un punto a otro, ¿no? Es Wow. seguro. Wow. Así es. Por ejemplo, a veces estoy con problemas en la computadora y me dice mi empleador,
que ponga un código a un cierto programa porque ellos van a solucionar Es el team. problema. Es ese team. Es el, Es el team, claro, si ese programa por ahí, otro, remoto, por ahí, otro. hay AnyDesk, hay Claro. varios. AnyDesk. AnyDesk, es el mismo escritorio remoto de Windows. De Windows, hay, sí, hay diferentes. La misma aplicaciones. persona que ha hecho la pregunta de si es necesario, siendo su negocio aún pequeño, invertir en capacitaciones contra los ciberataques, nos pregunta qué sucede, cuáles son los pasos correctos después de que ya la empresa ha sido víctima de un fraude digital. ¿Es posible recuperar las pérdidas causadas por la delincuencia? Esa es una muy buena pregunta y para poder contestarla, primero hay que entender que antes de que esto suceda, tenemos que tener todas las capas de seguridad, porque hay cierta información o ciertos elementos que quizás ya no se puedan recuperar. Como por ejemplo, si somos víctimas de un ataque de ransomware. Ransomware es una amenaza que lo que busca es ingresar al equipo, cifrar los datos, dejarlos ilegibles para luego pedir un rescate. Una extorsión. Wow. Es básicamente una extorsión. Y inclusive, aún así, accediendo a la extorsión, que obviamente no se debe hacer, tampoco se garantiza que te devuelvan los datos. Entonces, ¿qué se necesitaría como medida preventiva a esto? Hacer backup, copias de seguridad. Lo Por puedes ejemplo. automatizar, ¿no? Puedes automatizar que cada cierto tiempo, cada día se haga una copia de seguridad Así y tener es. tu servidor aparte para eso. Claro. ¿No? O sea, entre todas las medidas de las que vamos hablando, el backup también forma parte de ellas. Entonces, si estamos hablando sobre esta pregunta, si se puede recuperar datos, pues lo idóneo sería que primero tenga su backup para que él mismo los pueda recuperar. Y en su experiencia, ¿la policía está capacitada para llegar a esos niveles en el Perú? Sí, de hecho hay una sección a la cual se puede llamar, inclusive, y uno puede hasta sentar su denuncia. Bueno, lo tengo por aquí, se llama el Divindat, donde pueden, Divindat. claro, el Divindat, ahí pueden llamar y Y ellos se ellos encargan de hacer el se encargan de hacer el rastreo. rastreo, hacer el seguimiento, claro. No sé si tienen el número a la mano, de repente se les podría brindar, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Para que lo tengan, ¿no? Que es Tal el... vez producción nos puede alcanzar el número de la Divindat. ¿Sí? ¿No? Sí. O creo que lo tiene. No, sí, claro. Lo tiene, Daniel. claro, Sí, claro, sí, mejor por que lo favor. Es el 431-8898 o si no, como acceso gratuito, el 1818. Oh, mira qué interesante. Excelente. Ya saben, amigos, pueden llamar a la Divindat en caso tuvieran ¿Lo un tema de podemos fraude repetir? electrónico. Claro que sí, es el 431-8898 o como acceso gratuito, el 1818. Excelente, Daniel. Gracias por el dato. Nos pregunta Joaquín Durán, ¿qué le puede hacer un virus o un troyano a un sistema informático? Yo creo que pueden hacer muchas cosas, pero vayamos de las cosas más graves que le puede hacer, porque si empezamos por lo más chiquito, no terminamos nunca, porque virus son un montón, creo. Y para Claro. complementar, ¿todos los ciberataques tienen que ver con virus o no necesariamente? Sí, pero hoy en día ya no son simples virus, Ya, ahora es malware, código malicioso. ok. ¿Cuál es la Código diferencia? malicioso. Lo que pasa es que antiguamente llamábamos virus a esos programas que nos podían fastidiar la vida, de repente dejando inoperativo el sí, un sistema, sistema. llenando, bombardeando Desde cosas en pantalla. el escritorio, tal vez que la máquina se quede en un bucle en donde ya no la puedes iniciar y se reinicia y se Claro. reinicie. Sí. Bueno, hoy en día eso ya no es así. Hoy en día cuando hablamos de código malicioso estamos hablando de amenazas que van al equipo, se engendran ahí, se amarran ahí y puede hasta estar usando tu máquina como un recurso para una planta de recursos. O sea, usa tu máquina como si fuera un zombie. En pocas palabras, utiliza tus recursos, Es un parásito. un parásito, utiliza tus recursos y los junta con otros recursos de otros ataques, de otros lares, y una vez que tiene bastante poder computacional, puede hacer ataques más grandes. Y justamente aquí viene una amenaza bastante fuerte que se llama ataques dirigidos DDoS. DDoS. Sí, lo que hace estos ataques es básicamente utilizar un ejército computacional, ¿no? Un ejército de recursos para ir hacia una entidad y lanzarle todo a la vez y bombardearla, saturarla y mandarla abajo, Lo que ha hecho Anonymous, por ejemplo. Hasta Wow. inclusive, supongamos un caso como para que se pueda entender mejor. Miguel está siendo muy exitoso, tiene su página web, está vendiendo bastante. Viene Pepito y con toda la envidia y la malicia del mundo agarra y contrata a un hacker, porque los hackers se contratan, es un servicio.
lo contratan. ¿Es legal ese trabajo? Ciertamente no, Como pero profesional. Como sicario tampoco. claro, pero que se consiguen, se consiguen. Entonces, al final agarra y le cobra un tanto y dice, bueno, no te preocupes, yo me voy a encargar de esa página web que está prosperando, bajármela por tal vez una semana, unos 5 días. Y ahí es donde utiliza ese poder computacional y manda todo el ejército para allá y empiezan a haber solicitudes, hasta que la página ya no puede aguantar tantas solicitudes entrantes y se desploma. Colapsa. Wow. Y así es como Daniel, se tiran abajo los negocios. ¿Cuál es la pregunta? Nos dicen. Sí, a ver, tenemos otra pregunta más. La última de este pregunta. consultorio legal. Qué ¿Cómo interesante. puedo protegerme de malos empleados que pueden estarse robando mi información? Esa es una muy buena pregunta. También brindamos lo que son soluciones DLP, prevención de fuga de datos. Estas soluciones DLP lo que hacen es monitorear constantemente qué es lo que está haciendo los usuarios en el día a día con la información. Puedo bloquear y restringir, por ejemplo, para que automáticamente ya no salga ciertos datos sensibles, por ejemplo, ¿no? Tanto sea por vía WhatsApp como por correo electrónico, Wow. que por nube. Entonces es como una malla de bloqueos, ¿no? Permite bloquear inclusive también aplicaciones y también hasta inclusive puedes monitorear en tiempo real qué tan productivo está siendo el trabajador. Al final hay muchas opciones. hay Daniel, muchas el opciones. tiempo nos ha quedado corto, pero quisiéramos que por favor puedas recomendar tus servicios. Hay muchas personas que se han quedado con preguntas de repente. Claro que sí, yo les recomiendo que puedan ingresar a www.eset.com y también puedan buscarnos en las redes sociales como Sistec Perú ESET. Y unas últimas recomendaciones finales es busquen un especialista, asesórense bien, inviertan en un área de TI y no escatimen gastos, no escatimen esfuerzos con lo que es la protección de los datos, porque ese es el pilar central de toda empresa. Gracias, Excelente, Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, eso fue todo por hoy en su programa No Negociable. Regresamos con ustedes el día lunes. Hasta luego. Dios los bendiga. Amén. Bye, bye. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña.